Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que me escuchan y me ven en cualquier lugar de esta ciudad o del mundo donde esté llegando esta señal y donde se haya compartido este enlace. En esta noche queremos adorar a nuestro Dios a través del estudio de su palabra y para ello quiero invitarlos primero que todo a que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos, oh Dios, la oportunidad de utilizar estos medios tecnológicos para ampliar y comunicar tu palabra. Te ruego, oh Señor, que si es tu voluntad, nos permitas compartirla, pero sobre todo que tú, oh Dios, derrames tu Santo Espíritu para que nuestras mentes y nuestros corazones sean tocados y de esta manera aplicar lo aprendido y lo que está en tu palabra a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. En Jesús. Amén. Generalmente las historias tienen una connotación especial porque nos enseñan grandes cosas. El maestro de maestros, Jesús, utilizó las parábolas para enseñarnos unas grandes lecciones. Y las historias tienen eso, que podemos extraer grandes lecciones. Y aquí quiero contarles una. En las épocas en que todavía existían señores que tenían siervos, y estos siervos eran tratados de alguna manera como esclavos, aunque tenían algunas prebendas, un cierto señor tenía un siervo, el cual no tenía mucha educación, pero que era muy creyente en la providencia del Señor. Siempre con este siervo, que ya tenía algún tiempo de servirlo, hablaban un poco acerca del tema de la providencia. El siervo muchas veces no tenía todos los argumentos para poder contestar al Señor, pero tenía una frase especial. La frase especial era, pues no sé o no entiendo todo, pero lo único que puedo decir es que Dios nunca se equivoca y siempre hace las cosas bien. El Señor le discutía y le decía aquí para allá y esto y lo otro. Sin embargo, él lo único que decía era, pues Dios nunca se equivoca y siempre hace las cosas bien. Cierto día, los dos salieron a cazar. Mientras que estaban en la búsqueda de una presa, fueron atacados por una bestia salvaje. Esta bestia atacó al Señor y mientras que el siervo lo ayudaba y podían matar al animal, esta bestia alcanzó a herir al Señor y uno de sus dedos de la mano se perdió. Después de que lograron llegar al castillo y sanarse, este hombre airado le preguntó a su siervo, ¿cómo puedes decir que Dios nunca se equivoca y siempre tiene la razón? Mira, he perdido uno de mis dedos y les mostraba su mano, que ya no contaba con uno de ellos. El siervo simplemente le dijo, bueno, mi señor, la verdad no tengo la respuesta para eso, pero lo único que le puedo decir es que Dios nunca se equivoca y siempre tiene la razón. Este señor muy bravo, muy molesto,
por esa respuesta, mandó que sacaran el siervo y lo encerraran por un tiempo en una de las torres. Pasaron los días, este hombre se sanó completamente y volvió a salir, pero en esta ocasión sin la compañía de su siervo. Estando por allí, se perdió y llegó y fue atrapado por una tribu de aborígenes que vivían cerca de aquellos lugares, y esta tribu quería ofrecerlo a uno de los dioses que ellos tenían, como un sacrificio. Así que empezaron en los rituales, la gente se reunió y de pronto el chamán hizo una última revisión de este hombre. Cuando estaba revisando, de un momento dijo: paren todo, ya no hay sacrificio, ya no hay celebración. Este hombre no es apto para ser sacrificado porque le falta un dedo. Así que lo soltaron y este siervo llegó nuevamente a su territorio, mandó traer a su siervo y le dijo: ¿sabes? Estoy empezando a entender eso de que Dios nunca se equivoca y siempre tiene la razón. ¿Sabes? Porque me faltaba uno de mis dedos, me he salvado de morir sacrificado por esta tribu. Pero tengo una pregunta para ti. Si tú tanto has defendido al Señor, si tú tanto defiendes que Él nunca se equivoca y siempre tiene la razón, ¿por qué razón me permitió a mí enviarte a la torre y que hubieras quedado privado de libertad tanto tiempo? El siervo sonriendo le dijo: mi Señor, es que esa respuesta sí se la tengo. Es que donde usted no me hubiese enviado para la torre, hubiésemos ido los dos y a mí sí me sacrifican porque a mí no me falta ningún dedo. Por eso, mis hermanos, Dios nunca se equivoca y siempre tiene la razón. Y la historia que vamos a repasar en la Biblia tiene ese componente, un componente muy especial. La encontramos en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, una historia muy conocida por jóvenes, niños y adultos, que nos habla de un personaje que tenía ciertas características. Y quiero leer de la versión Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Siria en ese momento era la potencia que dominaba el mundo, que incluso tenía la posibilidad de conquistar Israel si así lo hubiera querido. Pero este hombre tenía unas características especiales, era muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre tenía un pequeño problema. A pesar de que gozaba del favor del rey, a pesar de que tenía grandes privilegios, era muy estimado por él y obviamente por los demás y temido por sus enemigos, tenía un problema. Tenía la lepra, que en aquella época era peor que estar casi que contaminado por el coronavirus, porque no había ningún tipo de atención médica, no había ningún tipo de situación especial o mascarilla que no lo pudiera librar a cualquier persona de contagiarse. Simplemente estas personas tenían que vivir aisladas totalmente de las demás personas, y en la comunidad israelita todavía la situación era peor. Así que este hombre, a pesar de gozar del favorecimiento del rey, del respeto y de todo lo demás, y riquezas por supuesto, tenía un problema, que era la lepra. Al igual que nosotros, mis hermanos y amigos, podemos tener muchos privilegios, pero tenemos un problema, y ese problema es el problema del pecado. Pero la historia que quiero principalmente contar, o el personaje que quiero resaltar acá, no es Naamán. Naamán conocemos la historia. La persona que quiero resaltar acá es la niña que no tiene nombre, dice, en esta historia se cuenta, pero que yo la he llamado María José por la similitud con la historia de José en Egipto. Dice el versículo 2, en una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Imagínense ustedes la triste situación de esta jovencita. Fue raptada, fue obligada, fue sacada sin su permiso a una tierra extraña y del seno de una familia que la quería, fue llevada ahora a ser una sierva, una esclava. Afortunadamente en un lugar privilegiado, pero de todas maneras esclava. Y así la humanidad también se encuentra esclava del pecado, como narra la historia en la que se encontraba ahora obligada, llevada esta niña. Pero ¿saben? Quiero aventurarme un poco a imaginar cómo se dio todo el contexto. Porque lo que siguiente que dice el versículo 2 es que la niña le dijo un día algo a su ama. Y yo trato aquí de pensar, de imaginar
por qué esta niña fue escuchada. Y generalmente se creía que los esclavos eran inferiores a sus amos y muchas veces en muchas culturas ni siquiera les permitían hablar. Pero yo me quiero imaginar a esta niña que he nombrado María José como una niña que hacía todas las cosas bien. Que cualquier oficio que le ponían, ella lo hacía lo mejor posible, porque no solamente ella quería quedar bien con sus amos y quizás evitar un castigo o algún problema, sino porque ella quería mostrar a quién servía. Así que esta niña se atrevió a hablar y la ama la escuchó. Eso no era una situación fácil. Generalmente no los escuchaban a los esclavos. Y esta niña le dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a decir tanto, pero de verdad se necesita mucha fe para decirle a una persona enferma, como la lepra en aquella época, y decirle: tranquilo, no te preocupes, ve a mi iglesia, allí oraremos y tu enfermedad será curada. Esta jovencita tenía tanta fe, tanta seguridad, que dijo: va a ir al profeta y va a ser curado. Wow, se necesita de verdad fe para decir esto. Pero lo importante aquí es que esas palabras, acompañadas por un testimonio eficaz de esta niña, que cada oficio, cada tarea, cada trabajo que le colocaban, ella lo hacía de la mejor manera posible, entonces fue escuchada. Naamán fue y le contó a su rey. Imagínense, el testimonio de una esclava ahora estaba en la corte imperial. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Aquí quiero aclarar algo. En aquella época se creía que alguien que era rey era también porque tenía el favor de los dioses. Por eso el rey de Siria le escribe una carta al rey de Israel, pensando o creyendo que esta era la persona que haría el milagro. Y lo que dice, entonces Naamán se fue, tomó una serie de cosas para dar gratitud y agradecimiento y llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. No era nada fácil para el rey de Israel ver a semejante personaje. Primero, era un personaje muy importante, temido, reverenciado, querido y por el cual había obtenido grandes triunfos Siria. Llegar con una carta en la que no solicitaba otra cosa sino sanidad para él. Llega y dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. El rey de Israel no vio una oportunidad para dar testimonio. El rey de Israel vio un problema. El que supuestamente debería ser el abanderado de la fe, porque lideraba la nación que daba testimonio del Dios verdadero, era un cobarde. Y una niña, una simple niña, esclava, que no tenía ningún privilegio, era quien demostraba fe en el Dios de Israel. Afortunadamente, esta carta o esas palabras no cayeron en oídos sordos, porque dice que al enterarse el profeta Eliseo, versículo 8, de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Y entonces fue dicho a Naamán, se fue con su carro, sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y aquí viene algo bien interesante. Naamán, por su cargo, por su importancia, esperaba encontrar un recibimiento digno de él, con quizás una alfombra roja para que él cruzara, pero sobre todo con una invocación tan especial que se vería un portento de milagro allí mismo. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando Eliseo, en vez de ni siquiera presentarse él mismo, dijo con un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra? Para
quienes hemos conocido y hemos estudiado un poco la historia y la geografía, el río Jordán precisamente no es sinónimo de un río puro y cristalino. Es un río turbio, es un río oscuro. Y si usted se pone a racionalizar y dice, bueno, si hay lepra, que es una enfermedad de piel, lo más lógico que la sanidad o las limpiezas se tienen que hacer con agua muy cristalina, muy purificada. El río Jordán no es precisamente un río que tenga esas características, pero esa fue la razón que envió Eliseo. Ese era el medio. Y saben, mis hermanos, aquí hay una lección bien importante. Y les hablo en este momento a quienes somos miembros de la iglesia adventista. La iglesia adventista se simboliza allí con el río Jordán, que aunque tenga turbiosidad, que aunque muchas veces se vea manchada porque hay personas que la enlodan o hay personas que la enlodamos porque cometemos errores, porque hacemos cosas que no están derechas de acuerdo a lo que Dios quiere, es el medio provisto por Dios para la salvación de las almas. Claro, no estoy diciendo que solamente quienes estén en la iglesia o los únicos que se van a salvar son los que están en la iglesia, pero es la forma como Dios ha provisto para que el mundo sea alumbrado con la gloria del evangelio. La respuesta de Naamán no fue nada sencilla, ni nada fácil. Naamán esperaba un portento, Naamán esperaba algo realmente majestuoso. Y pues lo que tenía que hacer era algo muy simple. Dice el versículo 11, Naamán se enfureció y fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que le iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así se me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. No conozco muchos de los ríos, pero en Colombia hay ríos que desafortunadamente están muy contaminados porque reciben todas las aguas sucias de algunas ciudades y poblaciones. Y quizás yo puedo comparar que ese lugar no era el más adecuado y decía perfectamente Naamán, hay otros ríos más limpios. ¿Por qué no allá? Y es aquí donde nosotros empezamos a decir, ¿por qué no es como yo quiero? ¿Por qué tiene que ser como Dios quiere? Y es precisamente porque Dios es nuestro creador. El razonamiento humano muchas veces ha dicho, no es el día que Dios manda, no es la forma de adorar como Dios manda, no es la ley que Dios quiere o la que Él ha escrito. Es lo que el hombre quiere. No, señores. Verdad solamente hay una en la palabra de Dios. Y solamente hay un solo camino, Cristo Jesús nuestro Salvador. Y solamente hay una forma de salvación que es la que está provista por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma. A pesar de que se pueda decir, pero sería más fácil, mucho más sencillo si fuera de esta manera. La forma como Dios ha provisto es esta. Y esa es la que debemos obedecer. Naamán ya quería devolver todo furioso porque no le había gustado para nada lo que había escuchado. Pero entonces se escuchó la voz de los siervos. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Ahora, yo quiero imaginarme aquí, voy a tratar de imaginarme aquí otra parte de la historia. Los criados que llevaban a Naamán eran compañeros de esta muchachita. Tenían que hacer similares tareas a las que hacía esta muchachita y muy posiblemente muchos de ellos también eran esclavos como esta muchachita. Pero habían visto, no solamente por andar con Naamán, sino que habían visto en esta niña que había dado la razón a la ama, que había dado a Naamán y Naamán al rey, lo que era el buen testimonio. Y de alguna manera en su corazón pensaban, si esta muchacha que hace las cosas tan bien, que cuando la ponen a limpiar el piso lo hace tan bien, que cuando la ponen a lavar los platos lo hace tan bien, que cuando tiene que hacer limpieza lo hace tan bien, cualquier tarea, cualquier cosa que ella haga muestra en el Dios de Israel en el que ella cree. Y es un testimonio viviente de cada una de las cosas que hace, pues nosotros también le vamos a creer a ella y vamos a desafiar las probabilidades. Imagínense ustedes lo que hubiese pasado si Dios decide no hacer el milagro. Imagínense que muy posiblemente hubieran rodado cabezas y cortado literalmente cabezas porque Naamán estaba furioso por ese pedido. Y si no hubiese dado el milagro,
Naamán hubiera dicho, pues ahora por haberme hecho hacer el ridículo, ustedes ahora se van a morir. Naamán fue y se sumergió no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, sino 7 veces. Y a mí me llama la atención lo siguiente. Imaginémonos por un momento que Naamán desciende al río, va hasta el río, no muy contento, mirando a sus criados, diciendo, esto lo estoy haciendo porque ustedes me indicaron, mas no es lo que quiero. Y se sumerge la primera vez y mira sus brazos, mira su pecho y no hay sanidad. Y los jóvenes empiezan a preocuparse un poquito. Va la segunda, va la tercera, va la cuarta, va la quinta. Y cada vez que se sumergía esperaba ver que la enfermedad se fuera quitando poco a poco porque él creía que podía ser así. Y nada. Sexto y nada. Quedaba la última, la vencida. Pero era el método que Dios había escogido a través de su siervo, a través de su profeta Eliseo. Y cuando salió, dice, se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Saben, mis hermanos, cuando nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios, no solamente recibimos lo que estábamos esperando, sino que vamos mucho más allá y recibimos el doble de lo que nosotros pedimos, si esto lo hacemos con fe. Naamán no pedía una cirugía de rejuvenecimiento facial, ni estético, ni de piel. Él quería era una sanidad, pero no, por haber confiado a regañadientas aún en la palabra del profeta, Naamán recibió la sanidad de su lepra y además de eso, el rejuvenecimiento de su piel. Dice que su piel quedó como la de un jovencito. Hay algunas versiones bíblicas que dice que volvió a ser como la piel de un bebé. Imagínense la respiración de tranquilidad de estos criados. Cuando vieron que a la 7ª vez Naamán gritó de emoción, diciendo, me he curado, me he sanado. Y todos respiraron tranquilos, porque aquellos jóvenes que estaban acompañando a Naamán, pues no tenían la fe de María José. Creían en ella porque habían escuchado sus palabras, habían visto su testimonio, pero no tenían esa fe que ella tenía. Y ahora podían ver que el milagro se había operado porque Naamán había decidido, a una regañadientas, obedecer. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros a una regañadientas obedecemos a Dios, vamos a recibir recompensa. Ellos lo animaron, lo motivaron a que obedeciera. Y esa motivación recibió una amplia respuesta. Dice el versículo 15. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo. Ahora ya Naamán se devuelve después de haber recibido el milagro. Y ya no llega altivo esperando que se haga algo majestuoso, algo rimbombante, algo con mucho nombre, sino que ahora Naamán dice, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor que me está viendo, que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. ¿Saben, mis hermanos? Aquí hay algo que les voy a decir y que me llena de tristeza. Y es que justo ahora, en estas épocas de tanta influencia de internet y demás, y de que podemos escuchar cientos o miles de prédicas de muchos hombres que dicen ser servidores del Señor, continuamente escuchamos esas frases que dicen que si recibes un gran milagro tienes que hacer una gran ofrenda y que así como grande sea tu pedido, así grande tiene que ser su ofrenda. Pero cuando Dios hace un milagro, sin importar si lo hizo a través de la voz de un ser humano, lo que sea, Dios no espera recompensas. Dios quiere que así como nosotros recibimos de gracia, también demos de gracia, no a la persona que fue el medio, sino a otros más. Es triste escuchar cómo muchos se aprovechan de esos milagros que Dios hace para sacar usufructo, para traer dinero hacia sus arcas y olvidan que quien hace los milagros es el Señor. Eliseo no quiso aceptar absolutamente nada, porque Eliseo estaba convencido de algo fundamental, y es que los milagros no vienen del hombre.
Por más de que nosotros oremos y pidamos de rodillas y todo un milagro, y este se dé, no viene de nosotros, sino es única y exclusivamente porque el Señor así lo ha decidido. Nosotros no podemos demandar al Espíritu para que haga cosas, como se escuchan voces por ahí que te ordeno, Espíritu Santo, que liberes y que limpies y que sanes. Absolutamente nosotros no somos nada delante del Señor. Absolutamente nada. Solamente que en su amor y en su misericordia decidió convertirnos a nosotros en sus hijos. Y por la eternidad, cuando Él regrese, seremos el centro del universo, porque los hijos, las ovejas negras de la familia, han retornado al hogar y ahora están bajo la protección total y absoluta del Padre eterno y el Padre amado. Naamán se devolvió a su tierra con una mentalidad diferente. La historia no cuenta qué pasó con esta jovencita, pero muy seguramente aquella jovencita no solamente se convirtió o dejó de ser en la esclava, en la sierva que era, sino que me imagino yo que de ahí en adelante ella fue la directora de los cultos. Naamán continuamente, cada vez que estaba en casa, le preguntaba a esta jovencita: cuéntanos más acerca de la historia de ese tu Dios que ahora es también mi Señor. ¿Cómo fue que creó el mundo? ¿Cómo fue que llegó el pueblo hebreo? Cuéntame qué pasó con Moisés, cómo llegó la ley, cómo llegaron las tablas, por qué estuvieron en Egipto, quién fue José. Y me imagino que esta jovencita, que había recibido una influencia religiosa poderosa en casa, le contaba y pasaban horas y horas contando la historia del pueblo de Israel y muchas más historias que no se encuentran registradas en la palabra, pero que ellos también conocían. Esta jovencita utilizó el don que ningún cristiano puede negar que tenga. ¿Saben? Muchas veces nos decimos: no puedo predicar, no puedo cantar, no puedo dar estudios bíblicos porque no tengo esa facilidad. Pero mis hermanos, hay un don que todos tenemos y es el don del testimonio. Ahora que estás trabajando en un país que quizás no es el tuyo, o si llevas mucho tiempo acá o naciste acá, muy seguramente tienes la oportunidad de conocer a otras personas y de hacerles trabajos a esas otras personas. ¿Qué tanto de ese trabajo habla de ti como cristiano? ¿Te preocupas porque ese trabajo quede en tan buen estado, cobrando lo justo, dejando todo lo más limpio tal y como lo recibiste y haciendo todo lo mejor posible para que ese trabajo, esa labor que hiciste en aquella casa, en aquella empresa, en aquella construcción, en lo que sea, dé testimonio de que tú eres un siervo de Dios? Qué bonito sería de que cada persona dijera: este trabajo, esta reparación, esta transformación, este cambio, esto que se hizo aquí por parte de fulanito de tal o fulanita de tal, muestra que un cristiano pasó por acá, porque qué manera de trabajar, qué decencia de persona para hablar. No es como comúnmente se escucha por ahí, que viven hablando muchas vulgaridades y demás palabras sin sentido, sino que aquí hay algo diferente. Eso fue lo que hizo la diferencia con María José. María José fue una niña que, a pesar de estar en la esclavitud, a pesar de estar obligada en esta casa, decidió, al igual que José, serle fiel a Dios en cada una de las cosas que pasaran en su vida, y Dios la recompensó. La Biblia no dice qué pasó con ella, pero muy seguramente, Naamán trajo a otros más para mostrarles el milagro que él había recibido. Recuerden que era una persona de renombre, y así como era de renombre su fama, también era de renombre su enfermedad. Y cuando la gente vio a este hombre no solamente sano, sino con una piel rejuvenecida, algo que muchas damas hoy día quisieran tener, una piel tersa como de jovencita, él podía dar testimonio y decía: miren, y saben, a mí no me pregunten tanto, porque yo la verdad no quería hacerlo, y contaba toda su historia. Pregúntenle a mi sierva María José, que ahora es quien nos cuenta las historias. A mis hijos les cuenta historias. Les cuenta historia de Job, la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José y cómo estuvo esclavo en Egipto. Ella les puede contar. Y Naamán traía más y más personas, y muchos llegaron quizás a convertirse por el testimonio de una jovencita. Así que, mis hermanos,
Quizás no con todas las personas con las que nos podamos reunir o estar cerca tengamos la oportunidad de hablarle, eso Dios lo mostrará, pero sí que dejemos una impresión tan positiva en la gente que está con nosotros que ellos puedan decir, hombre, esa persona es diferente, se comporta diferente, es educado, es respetuoso. Hombre, ¿y qué trabajos tan buenos los que hace? Siempre limpio. Y cuando termina, después de haber regado material y toda esa serie de cosas y haber trabajado y haber quizás ensuciado un poco, porque es lógico, recoge todo, queda limpio como si prácticamente por allí no hubiese pasado o no se hubiese hecho ningún tipo de arreglo. Así que mis hermanos, al igual que María José, nosotros podamos dar un fiel testimonio en cada una de las cosas que hagamos en quien hemos creído. Y de esa manera llevaremos la sanidad de la lepra a muchos hogares. Esta jovencita se convirtió en el medio para la sanidad de la lepra a Naamán. Pero la lepra es un símbolo del pecado. Y como tal, esta jovencita se convirtió en el medio utilizado por Dios para la sanación, no solamente de la familia de Naamán, de una enfermedad mayor que se llama pecado, sino quizás la sanación de muchas otras personas más que conocieron el Evangelio, la verdad eterna, a través del testimonio ahora viviente de Naamán, que había sido salvado, limpiado de su lepra. Mis hermanos, quiera Dios que nosotros tengamos esa posibilidad de testimonio y que en cualquier momento podamos decir, bueno, no sabemos exactamente cómo Dios va a obrar, pero Dios nunca se va a equivocar. Y siempre teniendo en cuenta y sabiendo que solamente el Señor conoce el camino. Nosotros no tenemos la única posibilidad, sino la única posibilidad de dar ese testimonio. Quizás no todo el mundo podremos hablarle. Quizás no todo el mundo quiera escucharnos, pero sí va a haber un testimonio en nosotros. Que el Señor nos bendiga es mi deseo en esta noche. Y antes de retirarnos, quiero que oremos todos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. La gloria y la alabanza sean para ti por la eternidad, Padre. En esta hora, Señor, después de haber repasado un breve episodio de tu palabra y de haber extraído algunas lecciones, que tú, oh Señor, nos ilumines con tu Espíritu para cada día aprender más lecciones de tu palabra. Queremos, oh Señor, expresar nuestra gratitud porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de la enfermedad mortal del pecado. Y solamente en Él y a través de Él podemos tener la sanación a nuestras almas. Bendícenos, Señor, donde estemos y donde hayamos escuchado este tema. Perdóname, oh Dios, por todo lo mal que se ha presentado, porque solamente tú, en ti hay perfección. Pero, oh Dios, que estas palabras sencillas puedan llegar a los corazones de aquellos que los han escuchado y empecemos a hacer una transformación de vida. Nosotros, oh Dios, no vamos a cambiar el mundo, eso solamente tú lo puedes hacer, pero sí podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno cercano. Bendícenos, Señor, en esta noche y permítenos cada día crecer más en gracia para contigo y con la humanidad. En Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y les deseo una feliz y bendecida noche. Que el Señor nos pueda dar su perdón, su amor, su misericordia y su bondad, y sobre todo su cuidado en este tiempo de adversidad. Que el Señor nos bendiga. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis
tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar.